En este video, como siempre, viajaremos al pasado, exactamente al día 26 de mayo de 1880, en donde los chilenos, en número aproximado de 15.000 hombres, se enfrentaron a los 11.000 soldados aliados en las afueras de la ciudad de Tacna, batalla que cambió el curso de la guerra, sellando la salida definitiva de Bolivia del conflicto. Nuestra máquina del tiempo nos posicionará en la meseta del Cerro Intiorco, lugar también llamado el Campo o el Alto de la Alianza, escenario de esta terrible batalla, la más grande hasta ese momento en la Guerra del Pacífico. Pero en esta ocasión no seré yo quien les contará esta historia, serán sus propios protagonistas, los hombres que estuvieron en ese lugar y en ese momento, con sus voces y experiencias, los que nos llevarán de vuelta a ese día fatídico, reviviendo los momentos que vieron con sus propios ojos. Revivamos esta historia, la batalla del Alto de la Alianza. Relato de Hipólito Gutiérrez, soldado chileno del batallón Chillán, en la madrugada del día 26 antes del amanecer. 2 puntos. Dormimos en sosiego, como si no hubiera ido a pelear al otro día, y como a las 3 de la mañana, tiros otra vez muy cerca de nosotros, que hasta una bala pasó por encima de nosotros. Entonces dijimos nosotros, ahora sí que es cierto que ya nos vamos a tirar la cordelada con los cholos. Y nos habíamos comenzado a parar todos y mi capitán nos dijo, a tierra, con silencio que todavía no es nada. Y pararon los tiros y otra vez me levanté. Yo y me encomendé a Dios y a mi señora del Carmen que tuviera piedad de mí en ese día en la batalla que íbamos a tener y que si moría, que tuviera piedad de mi alma y pedía por todos mis compañeros y a mi compadre Sandoval también principalmente. Y me levanté y fui a hacer fuego de los mismos bastones que había traído ese otro día para calentar un poco de café para mi teniente Jiménez Vargas, y le di café y yo también tomé. Y luego amaneció. Cuando iba aclarando, a bastante distancia divisamos al enemigo como a legua y media de nosotros, y los ayudantes de campo andaban para allá y para acá, de a caballo de los nuestros, y la artillería nuestra sin llegar todavía, no estaba más que la artillería de montaña. Cierre comillas. Relato de Ruperto Marchán Pereira, capellán del ejército chileno. Comillas. Como a las 2 de la mañana comenzó el tiroteo de nuestras avanzadas con una división enemiga que había tratado de sorprendernos. Pero felizmente se extravió de tal suerte que, al amanecer, aún se divisaban los batallones que, a gran prisa, se replegaban sobre sus trincheras, mientras nuestra artillería les picaba la retaguardia con unas cuantas granadas. Una hora más tarde, el ejército principió a avanzar en línea de batalla y ya a distancia de 3.000 metros la artillería enemiga rompió sus fuegos. Nuestra guerrilla toman el orden oculto y el ejército hizo alto, siguiéndose un duelo de cañón de cerca de una hora. Durante este tiempo, el capellán se hallaba junto a un escuadrón de caballería que había tomado prisionero esa mañana a un capitán, un cabo y 3 soldados que dieron noticias muy exactas de las fuerzas de los aliados. El comandante don Wenceslao Bulnes y varios oficiales tendidos en el suelo hacían su rancho. Venga, capellán, hay que reforzar un poco el estómago para todo el día. Comandante, permíteme más bien sus anteojos para observar el efecto de nuestros cañones. Y desmontándose y apoyando los anteojos en su montura, estuvo contemplando cómo las balas iban a dar de lleno en las trincheras, mientras las de ellos se veían venir como pájaros en veloz vuelo, se enterraban en la arena sin producir el menor daño. Momentos después le rodeaban los oficiales del Esmeralda. ¿Qué dice, capellán? ¿Qué he de decir? Sino que acabo de rogar a Dios y a nuestra Madre Santísima que bendiga nuestras armas. Y fíjense ustedes que hoy es miércoles, día consagrado a Nuestra Señora del Carmen, y todos nuestros principales triunfos han sido siempre el día miércoles. Rendición del Huáscar, Pisagua, Dolores. ¿Sabe qué? Tiene razón. Esto nos da más ánimo. Pero como también podemos caer en la contienda, usted va a ser nuestro depositario. Y, así diciendo, comenzaron a entregarle cartas, retratos, dinero, por lo cual, sacando su cartera, comenzó a tomar nota de aquella especie de testamento solemne, cariñoso y tierno, en que iba envuelto el último recuerdo ya para una madre, ya para una dulce niña. Cierre comillas.
Relato de José Vicente Ochoa, escritor del diario de campaña del ejército boliviano. Comillas. El ejército amanece hoy agobiado por la pernoctada de anoche, en que se debía sorprender al enemigo. Se ha divisado a todo el ejército chileno que, tomando su línea de combate, avanza resueltamente en nuestra dirección. Decididamente estamos en los momentos de una gran batalla. Nuestros ejércitos, entusiastas como nunca, ávidos de pelear, se alistan en medio de las impresiones más conmovedoras. Cierre comillas. Hipólito Gutiérrez, del Chillán. Comillas. Ya son como las 6 de la mañana cuando ha llegado la artillería nuestra a 6 pares a caballo y siguió pasando para delante de nosotros, y nosotros ya nos tienen formados y nos están echando un discurso el señor cura a todo el ejército que daba gusto y quebraba corazones. Y viva Chile. Y tirábamos los quepís para arriba, y cuando hemos sentido un bombazo de los cañonazos de nosotros, y de ahí otro bombazo, y otro más. Cierre comillas. Relato de Abraham Quirós, soldado chileno de cazadores del desierto. Comillas. El trueno del cañón nos despertó. Luego se tocó Diana con música y los vivas atronaron los aires. Después nos pusimos en marcha tocándonos a nosotros el ala izquierda. El fuego del cañón continuaba dispersando las avanzadas enemigas. Cierre comillas. Relato de Arturo Benavides Santos, subteniente chileno del batallón Lautaro. 2 puntos. Comenzaron a oírse lejanos cañonazos. La primera división ya ha entrado en batalla, decían varios. Todavía no, dijo uno con gran énfasis, si es que la artillería es que saluda, si peleamos a lo caballero. A poco se oyeron disparos de fusilería y aumentó el de la artillería. Ahora sí que ha comenzado la función, dijo un sargento que se las daba de muy entendido en materias guerreras por haber servido las campañas de la Araucanía. Lueguito nomás veremos, agregó, quiénes son valientes y a quienes les tirita la barba. Y me miraba como queriendo decirme, yo creo que a usted le tiritará. En ese preciso instante, Lautaro, que ya era un fornido y hermoso perro de gran alzada, se lanzó como una exhalación hacia el frente. Había divisado un zorro. La persecución y caza seguimosla con viva ansiedad, y el retorno de Lautaro a las filas momentos después, ostentando en el hocico el cadáver del zorro, nos produjo gran júbilo, pues todos consideramos que su victoria era augurio de la nuestra. Cierre comillas. Arenga de Estanislao del Canto, comandante del segundo de línea antes de entrar en batalla. Comillas. Compañeros, vais a entrar en la pelea contra el enemigo que veis al frente y cuyas guerrillas se tirotean con las nuestras. Debéis tener entendido que ese enemigo es el mismo que en Tarapacá, premunido de un mayor número, aniquiló a los nuestros, y fue tan cruel que los heridos eran arrastrados hasta los ranchos para encenderles fuego y hacerlos morir en la hoguera. Esta misma acción se ejecutó con el comandante del regimiento, don Eleuterio Ramírez, con el segundo jefe, don Bartolomé Vivar, y con los oficiales que fueron heridos. Yo oigo claramente el grito de mis compañeros de armas que piden venganza, por la triste forma en que fueron tratados. ¿No oís también vosotros el lamento de vuestros compatriotas que os dicen claramente, compañeros, vengad nuestra afrenta, no hagáis prisioneros en el campo de batalla? Pues bien, soldados, es preciso que hoy no haya prisioneros, y que ni un solo chileno sea cobarde. Sobre todo, acordaos que somos huérfanos de la patria, porque nuestra bandera está en poder de aquellos que tenemos al frente, y que, para tener derecho de usar nuestro estandarte, es preciso arrebatar al enemigo 3 o 4, y si no tienen banderas, cautivaremos a algunos jefes de regimiento y os presentaremos rodeados de bayonetas a nuestro general en jefe. Si desgraciadamente hubiese algún chileno cobarde enrolado en las filas del segundo de línea, queda facultado el compañero para atravesarlo con su bayoneta, y si es de primera fila, y si es de segunda, su compañero de primera pierde un tiro y se lo aplica por cobarde, dejando atrás a esa basura. Cierre comillas. Abraham Quirós, 2 puntos. Como a las 11:15 de la mañana se rompió el fuego de fusilería por el ala derecha y un viva atronador se sintió, prolongándose por mucho rato. Fueron entrando en combate como por la conversión a la derecha, cuerpo por cuerpo, hasta que nos tocó el turno.
Apenas se rompió el fuego la guerrilla en que yo iba, que estaba en este momento a retaguardia del batallón, nos corrimos a la izquierda para tomar el ala de este, cuando cayó una granada como a distancia de 20 pasos. Casualmente no hizo daño ninguno y desde este momento se tupió el fuego. Cierre comillas. Relato de Ruperto Marchán Pereira. 2 puntos. La división entera, formada en 2 líneas al mando del coronel Amengual, avanzó entonces resuelta, precedida por el Valparaíso que, desplegado en guerrillas al encimar una loma, recibía las primeras descargas de un nutrido fuego de fusilería, entrando en el acto en combate la primera línea, que se fue a estrellar contra la mayor parte del ejército boliviano, oculto en magníficas posiciones. Por lo que la segunda línea se lanzó también a paso de carga, trabándose un duelo a muerte a 40 metros de distancia, apoderándose en pocos minutos de la primera trinchera, cuyos fosos quedaron cubiertos de cadáveres. No así la segunda, con una resistencia tenaz, de más de una hora, y con la necesidad absoluta de tomar la tercera posición. Guía al centro, guía al centro, era la única voz que se recibía, como orden de estrechar las filas que iban raleando de una manera espantosa. Relato anónimo de un soldado del batallón Valparaíso en el Mercurio de Valparaíso. Comillas. Mi batallón marchaba a vanguardia de toda la primera división, seguido de Navales, Esmeralda y Chillán. Una vez llegados a la última loma, diviso a los famosos colorados. Sufrimos varias bajas. En la batalla fuimos derrotados por haberle venido una gran reserva a los colorados. Ya nuestras fuerzas estaban diezmadas y casi agotadas las municiones. Valparaíso y Navales andábamos todos reunidos después de la retirada, pero guiados por el valor inimitable del bravo coronel Urriola, pudimos reorganizarnos y atacar con todo empeño. Cierre comillas. Relato de Alberto del Solar, oficial del regimiento Esmeralda. Comillas. Los bravos bolivianos se apoderaron en un segundo de los parapetos y desde allí empezaron a hacernos, con el ímpetu natural de una tropa que entraba de refresco al combate, un fuego vivísimo que durante largo tiempo contuvo nuestro ataque, pero sin hacernos ceder hasta entonces el terreno ganado. La situación se hizo terrible. Quemamos los últimos cartuchos, diezmadas nuestras filas, cayéndonos de fatiga, no era posible sostenernos más. En vano mirábamos hacia atrás para ver si las divisiones que debían apoyarnos entraban ya en la línea de combate. Muy lejanas aún, comprendimos que no les sería posible reunirse no antes de muchos minutos. Y en estos momentos, cuán largos nos parecían los segundos. ¿Qué hacer? Esta fue la pregunta que todos nos dirigimos. No había más remedio que sacrificarnos. Impuestos, sin duda alguna, los jefes enemigos del estado de suprema angustia en que nos encontrábamos, dieron la orden de atacar. Hasta entonces se habían mantenido a la defensiva, cediendo terreno. De modo que, al salir de las trincheras en formación perfectamente regular, comprendimos solamente cuán formidable debería ser ese ataque. Aparte de la ventaja real que les daba su número y condiciones, tenían la de combatir avanzando cuesta abajo, al revés de nosotros que debíamos sostener y rechazar su empuje sobre un plano inclinado, subiendo o manteniéndonos firmes. Esto fue lo que hicimos. Resueltos a vender caras nuestras vidas, nos cerramos, estrechándonos firmemente y, siempre haciendo disparos, tratamos de resistir el choque. Cierre comillas. Relato de Víctor Corner, cirujano chileno. Comillas. Nosotros nos desmontamos para seguir a pie los pasos de la infantería, manteniéndonos a una prudente distancia. No tardamos mucho en encontrar a los primeros heridos, entre ellos el teniente Montalbán de la Esmeralda con una gravísima herida en el pulmón, el capitán Beitía con quemaduras en la cara y manos causada por la explosión de un carro de municiones, el teniente Aníbal Guerrero y numerosos soldados. A eso de las 2:30 vinieron corriendo a nuestro encuentro grupos de soldados en rápida retirada, diciéndonos que nuestras líneas habían tenido que ceder ante el incontenible ataque de los colorados de Daza y que los bolivianos venían avanzando rápidamente. En efecto, no tardaron en hacerse sentir los silbidos de las balas que pasaban por sobre nuestras cabezas o caían en nuestra vecindad, levantando en la arena nubecitas de polvo. Nos retiramos con la gente y con los heridos detrás de un montículo que nos protegiera de los proyectiles y reunimos ahí un numeroso grupo de heridos. Cierre comillas.
Relato de Narciso Campero, presidente boliviano y jefe del ejército aliado. 2 puntos. Era grandioso el cuadro que se presentaba a nuestra vista y no pudimos menos que permanecer absortos en su contemplación. En nuestro costado derecho, donde el combate no era todavía muy encarnizado, el ala derecha de nuestra línea y la izquierda del enemigo presentaban el aspecto de dos inmensas fajas de fuego, como envueltas por una especie de niebla iluminada con los tintes del crepúsculo de la mañana. El centro, donde obraba con más vigor la artillería enemiga, ofrecía el espectáculo de un confuso hacinamiento de nubes bajas, unas blancas y otras cenicientas, según que las descargas eran de Krupp o de ametrallador. El costado izquierdo, donde el combate era más reciamente sostenido, no presentaba sino una densa oscuridad, impenetrable a la vista, pero iluminada de momento a momento, como cuando el rayo cruza el espacio en noche tempestuosa. Cierre comillas. Relato de Miguel Aguirre, oficial boliviano. Comillas, el enemigo formaba su línea casi perpendicular sobre el extremo izquierdo del ejército aliado, con tendencias a rebasarlo por aquel flanco. El combate ya era general. En medio de la inmensa polvareda y del humo de la batalla, las fuerzas de nuestra izquierda y centro parecían fantasmas que se arrojaban vomitando fuego sobre las líneas contrarias, obligándolas a retroceder en su mayor parte. Cierre comillas. Relato de Andrés Avelino Cáceres, comandante peruano del batallón Cepita. La situación del ala izquierda cambiaba a nuestro favor, y el coronel Camacho, queriendo aprovechar esta circunstancia, ordenó un contraataque de conjunto, el cual se inició saliendo fuera de la línea con el avance de mi división, la de Suárez y la de Castro Pino. Mi segundo jefe, comandante Llosa, recibió un balazo en el pecho que le mató instantáneamente. Aliados y chilenos acometíanse furiosamente, haciendo extraordinarias proezas. Cierre comillas. Relato de Ruperto Marchán Pereira. En aquel momento crítico faltaron municiones, cuando ya nuestros soldados se apoderaban de los cañones y los volvían contra los mismos enemigos. Aquella falange heroica se hallaba entre dos fuegos, pues pasaban por encima las granadas de una de nuestras baterías, algunas de las que reventaban en el aire como bandadas de golondrinas, en tanto que otras piezas de artillería enterradas en la arena, empujadas por los soldados, de los que unos sin kepis, otros desabrochadas las casacas, atada la cabeza con pañuelos, aferrados a las ruedas, ayudaban al impulso de los caballos, mientras los ayudantes del Estado Mayor corrían a escape cortando los fuegos, llevando cajas de municiones, y volviendo la vista atrás como buscando un socorro, las tropas de la reserva se divisaban allá lejos, perdidas entre las ondulaciones del terreno. Cierre comillas. Relato de Andrés Avelino Cáceres. Comillas, el enemigo fuertemente reforzado volvía en tanto al ataque. La lucha era tremenda. El fuego que se nos dirigía de todas partes diezmaba mi división y la de Suárez, y hubo momentos en que estuvimos en un tris de ser completamente envueltos, pues el resto de la línea no había acompañado nuestro avance, por hallarse también combatiendo duramente en sus propias posiciones. Varios jefes habían caído a la porfiada lid, muertos o heridos, y a poco fue también herido el valeroso coronel Camacho, comandante general del centro. Cierre comillas. Relato de Florencio del Mármol, capitán argentino agregado al ejército del Perú. 2 puntos. Me dirigí al costado izquierdo y me coloqué en la fila exterior del batallón Sucre, segundo de línea, sin otra intención que la de exponerme como todos, pero no para desempeñar un papel activo, absolutamente imposible en el estado de mi salud y la extenuación de mis fuerzas. En aquel costado estaban también los colorados, llegados de la derecha en protección de la izquierda, conteniendo y rechazando unas veces, avanzando y arrollando otras, llegando hasta apoderarse de prisioneros y tomar una batería que luego abandonaban, acostados por más masa que, cada vez más compacta, oponía al enemigo, ante cuya superioridad de número y de elementos era materialmente imposible alcanzar un resultado feliz. El batallón Buin, afamado de los chilenos, avanzaba resuelto y se oía en sus filas el grito: ¿dónde están los colorados? Estos no eran hombres de hacerse esperar en tales ocasiones. Avanzan también,
y después de un nutrido fuego, ganando terreno, esgrimen la bayoneta y cargan con admirable denuedo. Pudo verse allí en tierra y bañado en sangre un grupo formado por un colorado y uno del buin, cuya bayoneta la tenía aquel clavada en el pecho, cerca del hombro izquierdo, mientras el colorado había introducido la suya en la ingle derecha del chileno, encontrándose ahí ambos recíprocamente inutilizados. Cierre comillas. El chileno Félix Briones recogió del campo de batalla al capitán peruano Adolfo Vargas y lo condujo a la vecina ambulancia entregándolo al doctor Zenón Dalense, quien relata lo siguiente, comillas. Se nos dio aviso que muy cerca de nuestro campamento había un herido que requería nuestros cuidados. Concurrimos por él con una camilla. Era el capitán Adolfo Vargas, del Regimiento Libres del Sur, que, atravesado el pecho por una bala, daba muy pocas esperanzas de vida. Cierre comillas. Relato de Estanislao del Canto. Comillas. El jefe de la segunda división ordenó por medio de su corneta hacer alto y romper fuego, cuando nuestra línea estaba a 300 metros de la línea de guerrilla. El comandante del segundo de línea se hizo el desentendido porque juzgó que era un error profundo romper los fuegos teniendo su línea de guerrillas por delante. Ordenó en tal caso seguir de frente sin romper el fuego y una vez llegado a dicha línea repitió el toque de alto la marcha y romper el fuego. El regimiento rompió el fuego, pero no hizo alto, sino que embistió de frente al enemigo, levantándose las compañías guerrilleras e intercalándose en el regimiento. Creyendo yo que no hubiesen entendido el toque, lo hice repetir, y como seguían marchando, junté 4 cornetas para que repitiesen el toque de alto. No habiendo obedecido por 3 veces, me vino encima todo el furor y ordené a los cornetas tocar a la carga. Era de ver esa tropa que, enloquecida, lanzaba el más estruendoso chivateo, tiraba sus quepíes al aire y emprendía la carga al trote hasta llegar al atrincheramiento, que consistía en grandes hoyos de 3 a 4 metros de diámetro y de más de 1 metro de profundidad. Allí se dejó caer la tropa y rompió rápidamente el fuego. Los enemigos nos rodearon por todas partes, pero no se acercaron a menor distancia de 50 a 60 metros, porque el segundo de línea, además de la corona de fuego que presentaba, ofrecía en cada hoyo un verdadero erizo de bayonetas. Cierre comillas. Relato de Alberto del Solar. Comillas. Envuelto en un círculo de fuego, en medio de nubes de humo, solo sé que oía gritos y gemidos, choques y silbidos de balas. En cuanto a lo que sucedió, no lo sé. Una confusión horrible de hombres que saltaban o se agazapaban, unos corriendo hacia adelante, otros retrocediendo medio despavoridos. No había duda, el enemigo recuperaba su terreno perdido. Irresistible ímpetu y empuje de sus filas compactas arrastraban masas de soldados, entre los cuales me encontré mezclado y confundido como los demás, sin saber ya qué dirección tomar y sin darme cuenta de si estábamos aún entre filas amigas o contrarias. Desalentado, cogí un fusil que encontré a mis pies al pasar tropezando por sobre el cadáver de un soldado horriblemente destrozado y quise hacer fuego, pero la verdad que no supe a dónde dirigirlo. Por todos lados había una confusión tal y eran tales también el humo y el polvo de la refriega que no supe orientarme. Si esta situación hubiera durado 10 minutos más, es seguro que no habría quedado uno solo de nosotros con vida después de la jornada. Cierre comillas. Relato del jefe de Estado Mayor chileno, coronel José Velázquez. Comillas. A las 12 el combate era rudo. El enemigo se sostenía firme en sus posiciones y diezmaba las filas nuestras que habían entrado al fuego con ese ímpetu tan proverbial en el soldado chileno y continuaban avanzando y batiéndose muchas veces a la bayoneta con las fuerzas que peleaban detrás de los atrincheramientos. Cierre comillas. Hipólito Gutiérrez. Comillas. A donde me había apurado casi al último del combate que andaba con mi teniente Vargas y como 20 soldados más, y se nos vienen por la derecha la caballería enemiga y se nos vienen encima. Nosotros repechando una quebrada arenosa, corriendo, pero no podíamos correr por la arena para adelante, para atrás que para atrás. Aquí vamos a morir, le dije yo a mi teniente, y dando fuego yo para atrás en avance, y mis compañeros también, hincaba la rodilla en tierra y tiraba yo y tiraba un tiro y seguíamos andando, y mi teniente, tírales, tírales, me decía.
pero él va bastante retirado de mí. Y permitió Dios que caen 2 de los que nos van siguiendo y no avanzaron más, se volvieron para atrás, que si ellos hubiesen sido valientes y nos hubiesen seguido, nos habían acabado a todos, porque ya no podíamos de cansados, y arrancando como íbamos más apurados nos encontramos repechando y por la arena y sin tener socorro de la caballería nuestra. Y seguimos por una cuesta repechando y las balas que nos llovían de los mismos compañeros que nos tiraban pensando que éramos enemigos, porque los habíamos apartado tanto de ellos, les hicimos señas para que no nos tiraran más. Cierre comillas. Relato de Arturo Benavides Santos. Comillas. Ya deben haber entrado al baile la segunda y tal vez la tercera división, anunciaba con suficiencia el sargento que había estado en Arauco. Se presentó al frente del regimiento el coronel Barbosa, en un magnífico caballo, y se le reunió al comandante Robles, también a caballo. Conferenciaron breves minutos y al separarse se tocó llamada de capitanes, y cuando estos regresaron a sus compañías ordenaron romper pabellones y formar. Momentos después el corneta moduló izquierda y marcha. El fuego de la artillería e infantería que aumentaba a nuestra derecha y se sentía más cerca empezó también a nuestro frente. El sol comenzaba a quemar. Después de un avance de varias cuadras se tocó alto la marcha e instantes después columnas cerradas por compañías. Los comandantes fueron a recibir las últimas instrucciones del comandante Robles. Se ordenó botar los rollos. Según el chispeante y malogrado escritor señor Daniel Riquelme, significaba escupirse las manos y apretarse los calzones. Rollos formados por el capote y frazada, de los que debían hacerse cargo la banda de músicos. Terminada esta operación, se organizaron las filas, la banda rompió con los acordes de la canción nacional y el regimiento con un Viva Chile. Cierre comillas. Ruperto Marchán Pereira. Comillas. Entonces el capellán, echando pie a tierra, se arrodilló en medio del campo con los brazos en cruz como Moisés. Un escuadrón de granaderos atacaba en esos momentos por el flanco izquierdo, desorganizando los batallones enemigos, que comenzaron a retroceder ante el repentino avance de la brigada de marina, que llegaba en apoyo de nuestra diezmada división, mientras el resto de la tercera, junto con la segunda y batiéndose como leones, rompían por el centro, haciendo pagar caro al Ayacucho, Cepita y Arequipa sus crueldades de Tarapacá, en tanto que la cuarta, compuesta de Lautaro, zapadores y cazadores del desierto, flanqueaban el ala derecha, apoderándose del reducto y cargando a la bayoneta, se posesionaban de las últimas trincheras. Cierre comillas. Relato de José y Miguel Varela, de Granaderos a Caballo. Comillas. Creo que en esos precisos instantes pasó por nuestro lado al galope tendido el coronel Vergara acompañado de un civil. Frenó en seco su caballo al lado de donde estaba el comandante Llávar con su plana mayor. Hablaron solo unos segundos y casi al instante se escuchó el sonido de las trompetas tocando apresto. Y vino el grito de los capitanes, que tenientes y alféreces fuimos repitiendo cada uno en su unidad. Capotes a la cintura, ponchos en bandolera, carabinas al gancho, sables desenvainar. Ese fue el momento más electrizante, cuando los pesados, brillantes y filosos sables salieron de sus vainas metálicas haciendo un sonido tan especial, quedando luego tomados con la mano derecha con la cazoleta hacia adelante apoyados en el hombro del mismo lado. Miré a mi piquete. Los soldados me observaban sonrientes y uno de ellos incluso me gritó: «Ahora sí que sí, mi alférez», sabiendo que nunca habíamos entrado aún en combate. Las palabras del soldado se apagaron con el toque de las trompetas y vimos a lo lejos que el comandante Llávar levantó su mano derecha con el sable y apuntó la brillante hoja hacia las posiciones enemigas, y enseguida gritó: «Por Dios y Santa María, cargue la caballería, galope, carrera mar». Una lluvia de balas caídas sobre los granaderos y a corta distancia vi como del primer escuadrón rodaban 10 o más caballos alcanzados por los tiros bolivianos. Sus jinetes saltaban diestramente del noble animal, esquivando a los que venían atrás y luego se parapetaban tras el corcel caído y desde allí empezaban a hacer fuego con sus carabinas. Tengo fugaces recuerdos de la loca cabra.
Visiones de infantes chilenos heridos que caminaban como sonámbulos hacia la retaguardia, sorteando nuestros caballos. De pronto desapareció el primer escuadrón, que se abrió más hacia la izquierda, empeñado en combate. La línea de jinetes en la que yo galopaba al extremo derecho se encontró frente a frente con cientos de bolivianos, que después supe eran de los batallones colorados y cepica. En segundos, que parecieron una eternidad, mis soldados y yo, sin saber lo que pasaba con el resto de los granaderos, estábamos embistiendo esas masas enemigas y sentía zumbar las balas por todos lados, con ese típico ruido de abejas. Sin embargo, ya no tenía miedo, no tenía temblores en las piernas ni nada, solamente sabía que estaba enfrascado en plena batalla. Cierre comillas. Ruperto Marchán Pereira, comillas. De nuevo en su caballo, por unos instantes, solo por unos instantes, el sacerdote se convirtió en soldado, y con su manta blanca y su estola morada al cuello, envuelto en un pelotón que se rehacía, a la carga, repetía, a la carga. Las tropas rasgaban el aire con sus vibrantes, bronceadas notas, en tanto que el cañón, con sus últimos estampidos, ponía el sello a la más espléndida victoria, pues, desalojado por fin el enemigo de todas sus formidables posiciones, huía ahora despavorido, deshaciéndose sus escuadrones como nubes desgarradas por un violento huracán. Cuadro más grandioso, la imaginación más exaltada no lo alcanzará a columbrar jamás. Eran cerca de las 2 de la tarde, el campo quedaba sembrado de cadáveres y de heridos, como 500 de los nuestros muertos y 1500 heridos, y más de 1000 muertos de los aliados y mayor número de heridos. Cierre comillas. Arturo Benavides Santos, comillas. Cuando se tocó fuego en avance, muchos nos persinamos. El fuego era vivísimo y rápidamente nos aproximábamos a los enemigos. Así pasaron 1 o más horas, no lo sé. Iba jadeante, pero no dejaba de avanzar y de agitar la banderola, gritando: ¡atención al guía central! Se oye el toque de cada cuerda. Sentí como un estremecimiento en todo el cuerpo, pero sin vacilar y gritando una vez más: ¡atención al guía central!, emprendí veloz carrera y de un salto me trepé a la trinchera, dispuesto a ser valiente. ¡Qué decepción! La batalla había terminado. Entonces divisé por primera vez a los enemigos. Huían en desorden, arrojando sus armas y vistosos uniformes en dirección a Tacna, cuyo verde valle se divisaba. Cierro comillas. Relato de Abraham Quirós. 2 puntos. La derecha de los peruanos se sobrepasó, y como a la media hora entró por la izquierda de nosotros el segundo batallón Lautaro, o si no nos habríamos tomado entre dos fuegos. Venían avanzando, pero luego cuando nosotros avanzamos comenzaron a hacer fuego en retirada, y ya nos encontrábamos bajo la batería del fuerte que estaba armado con 6 cañones y ametralladoras. Cuando nos acercamos arrancaron. Entonces fue cuando cayeron más y ahí se tomaron 12 banderas y enseguida, pasada una lomita, una batería de artillería hizo unos cuantos disparos a las guerrillas que volaban y a los leones que se iban escondiendo. Cierra comillas. Estanislao del Canto. Estuvimos como 20 minutos sosteniéndonos solos contra el numeroso enemigo, pero al cabo de este tiempo observamos que los nuestros venían rápidamente en auxilio. Ya desde ese momento, el enemigo inició retirada. Relato de José Velázquez, jefe de Estado chileno. A la 1:30 el enemigo, desmoralizado y hecho pedazos, abandonaba sus magníficas posiciones del centro y de la izquierda, que los nuestros ganaban a paso de carga. Solo en el ala derecha los aliados sostenían el fuego, aunque de una manera muy débil. Media hora más tarde, la derrota del enemigo era general. Montero y Campero, con unos cuantos restos sin armas y en espantoso desorden, tomaban apresuradamente el camino de Pachía. Cierre comillas. Relato de Florencio del Mármol. Comillas. Poco después la derrota empezó. Entre los batallones que pasaron del costado derecho en protección de la izquierda estaba el Victoria del ejército peruano. Al entrar en línea lo hizo en desorden. Rompió una descarga sobre el enemigo y no se sabe cómo se infundió tanto pavor en sus filas que acto continuo se le vio dar media vuelta y declararse en dispersión.
No recuerdo qué cuerpo siguió el ejemplo del Victoria. Los jefes aliados en este instante hicieron proezas de valor. La idea de la derrota los desesperaba. Recorrían la línea blandiendo la espada, exhortando a todos al sacrificio. Al propio tiempo, el general Campero, con una bandera perona en la mano, trataba en vano en contener la dispersión. Era ya tarde. El imposible había llegado a su colmo. La retirada en derrota se declaró en toda la línea. Los coraceros que estaban a la derecha con sus inservibles rifles no esperaron mucho para abandonar el campo. Ya no había soldados. Cierre comillas. Andrés Avelino Cáceres. 2 puntos. Totalmente abrumados por la superioridad de fuerzas y prepotencia de fuego del adversario, recibimos orden de retroceder. Retroceso que se llevó a cabo sin precipitación alguna, cubriéndolo el cepita que a cada paso veía aclarar más y más sus filas, quedando al fin reducidos a menos de 100 hombres. Había perdido el 80% de su efectivo, pero se retiró del campo reteniendo su bandera. Cierre comillas. Miguel Aguirre, comillas. Llegado a un montículo pude ver que la izquierda y centro de nuestro ejército estaban en completa derrota y que un gran cordón de gente entraba a la ciudad de Tacna. Al dirigirme a la ciudad, encontré al coronel Ramón González, seguido del doctor Emilio Valverde, y me dijo: ¿hay algo todavía por hacer por acá? A lo que contesté, mostrándole a nuestros campamentos ocupados por el ejército chileno: ya ve usted que nada. Cierre comillas. Relato del doctor boliviano Zenón Dalense, jefe de la ambulancia. Comillas. Apareció un jefe chileno de pequeña estatura, barbacana y anteojos. Traía en las ancas de su caballo al teniente coronel Felipe Ravelo, que comandó a los Colorados, a quien había encontrado tendido en la pampa, con una herida que le fracturó uno de los huesos de la pierna izquierda. Cierra comillas. Relato de José Vicente Ochoa, escritor del diario de campaña del Ejército de Bolivia. Comillas. Son las 7 de la noche. Estamos en dispersión y retirada a Bolivia. La suerte de las armas nos ha sido adversa. A pesar del heroico comportamiento de nuestros jefes y soldados, que en algún momento hiciera retroceder las enormes masas del enemigo, hemos tenido que ceder ante la superioridad del número y los cañones. Nuestro costado izquierdo ha resistido el empuje principal y ha quedado totalmente deshecho. Han sido heridos de gravedad el general Camacho en la ingle, el general Pérez en la frente y los distinguidos jefes Ravelo, Murguia, Melchor González y Adolfo Palacios. A nosotros no nos queda más que emprender viaje a nuestra desgraciada patria. Cierre comillas. La gran batalla del Alto de la Alianza ha finalizado con triunfo para el ejército chileno. Los aliados, aproximadamente a las 2 de la tarde, se dispersaban en desorden hacia la ciudad de Tacna, distante 8 kilómetros aproximadamente de la masacre. Esta batalla significó el retiro total del ejército boliviano de la guerra. En el ejército chileno victorioso, mueren Rafael Torreblanca, capitán del Atacama, junto a Moisés Arce, los juramentados de Atacama que el día de hoy se reunieron a sus compañeros caídos en San Francisco. Caen también los hijos del teniente coronel Juan Martínez, Melitón y Walterio, entre otros oficiales muertos, en total de 25. Cuando el general Manuel Baquedano junto a su plana mayor fueron a darle las condolencias por la pérdida de sus 2 hijos, Juan Martínez Bustos les dijo, comillas: Dios me los dio, la patria me los quitó. Como padre lloro la muerte de mis 2 hijos. Como chileno me enorgullezco de que hayan caído en defensa de su patria. Cierre comillas. El comandante de zapadores Ricardo Santa Cruz fue gravemente herido, muriendo al día siguiente. En los aliados, algunas bajas importantes fueron el jefe de Estado Mayor aliado Juan José Pérez, el segundo jefe del Cepita Carlos Llosa y Llosa, y el ayudante de Andrés Cáceres, el oficial Luis Chacón, entre otros. El comandante en jefe del ejército boliviano Eliodoro Camacho resultó herido. Las tropas chilenas comienzan a entrar a Tacna alrededor de las 6 de la tarde.
Estaba llegando a su fin un largo y sangriento día. Mañana Tacna comenzaba a ser chilena por muchos años. Para terminar, los dejaré con los últimos relatos chilenos en el campo de la Alianza, los médicos y capellanes que iniciaban su labor con los heridos después del combate. Relato de el doctor chileno Víctor Corner. Comillas. Hasta tarde continuamos en busca de los heridos del campo, formando un pequeño campamento en donde podíamos atenderlos con más comodidad, hasta que la oscuridad de la noche interrumpió nuestras fatigosas tareas. Nos encontrábamos a pocas cuadras de las trincheras abandonadas del enemigo. Avanzando la hora, el campo comenzó a cubrirse de una neblina que a poco se fue transformando en una mojadora camanchaca. En esta situación se nos presentó el problema de cómo proteger a los más graves de nuestros heridos de la humedad y del frío de la noche. Para ello tuvimos que recurrir a los muertos que yacían sobre la arena de los alrededores, en su mayor parte bolivianos, despojándolos de sus chaquetas para cubrir con ellas a los más necesitados. Tarea desagradable, por cierto, y más difícil de lo que uno se imagina, a causa de la extrema rigidez cadavérica de los miembros. Hecho todo esto, nos tendimos sobre la arena, no sin antes proveernos de unos rifles Comblain botados en el campo, y de algunas cápsulas para cualquier emergencia durante la noche. Cierre comillas. Relato de Ruperto Marchán Pereira, capellán del ejército chileno. 2 puntos. Comenzaba la tarea más triste y abrumadora que darse puede. Los heridos alzaban sus rifles para que fueran en su auxilio. Era preciso ir uno por uno, administrándoles la extrema unción, ungiéndolos en la frente y tomando nota de sus encargos y últimas disposiciones. Imposible describir aquellas escenas de dolor y resignación cristiana, de aquellos hombres de acero con almas de niños. Nobles soldados, héroes anónimos de quienes no se conserva ni siquiera el recuerdo, pero a quienes Dios, sin duda, ya ha galardonado por haber vertido su sangre y dado su vida por la patria. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, donde puede ver esta y otras historias relacionadas siempre con la Guerra del Pacífico. Suscríbete, dale like y comparte para que así más gente conozca nuestro pasado, nuestra historia y la de nuestros antepasados que vivieron esta guerra. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de Facebook de Turismo Rax Norte Chile Tours. Yo los dejo hasta un próximo video.